puse a ti mis planes. Ahora quiero que tú me hables. Quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar tu mensaje. Quiero saber lo que cada día tú tienes para mí, Señor. Y eso solo lo encuentro a través de tu palabra, mi Señor. Vamos a escuchar entonces y vamos a irnos a la palabra de Dios, que solo allí vamos encontrando la respuesta de Papá Dios. Amén. Muy bien. Vamos a ver qué nos enseña Papá Dios en este día. Y lo hemos llamado embajadores de Cristo. A ver, ¿quién es el embajador? ¿Qué es un embajador? Para que tengamos claridad sobre esto primero. Embajador es aquella persona que un gobierno X delega o envía ante otra nación X. Ese embajador representa a ese país, representa a ese gobierno ante otro gobierno. Por lo tanto, es una persona que tiene que estar preparada, capacitada, que tiene que ser conocedor de todo su país para ir ante ese otro gobierno y representar a su nación. Y tiene que estar preparada para que en caso de que la nación donde él llega, ese embajador llega, en caso de ser consultado por aquel gobierno, tenga la preparación y la capacidad para responder a las preguntas que allí se le hagan. Bien, vayamos a ver qué nos dice el Señor entonces en Efesios capítulo 6, de los versículos 10 al 16. Repito, si tú tienes allí tu Biblia, ábrela. Vamos a leer entonces en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 16. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz, de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces vemos aquí cómo el Señor nos dice que nos preparemos. Y nos tenemos que preparar para resistir todas estas acciones y para poder dar razones de cómo hacer para enfrentar todas estas condiciones que se nos puedan presentar. Entonces nosotros, al recibir a Cristo y al hacer su voluntad, nos convertiremos en eso, en embajadores de Dios. Esta decisión de hacer su voluntad es una acción personal y de todo tu corazón y de todo nuestro corazón. Yo no puedo hacerlo de otra manera. Soy yo el que decido. Soy yo el que acepto este reto. Y cuando yo acepto este reto, tengo que estar preparado para todas estas eventualidades que se me van a presentar. Y entonces todas estas preguntas, como embajador, yo tengo que saberlas responder. Y para saberlas responder, para poder enfrentar esta serie de situaciones, yo tengo que estar muy bien preparado. ¿Y cómo me preparo yo? Yo tengo que conocer entonces la voluntad de mi Padre. Yo tengo que conocer qué es lo que Papá Dios
tiene para mí? ¿Qué es lo que Papá Dios me enseña para poder enfrentar todas estas acechanzas del diablo, todas estas condiciones que se me van a presentar? Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿y qué es hacer la voluntad de Dios? ¿Verdad? ¿Cómo hago yo entonces para hacer la voluntad de Dios? ¿Qué debo hacer? Y lo que encontramos es que debemos vivir bajo los parámetros y principios que Él nos da a través de su palabra. ¿Y cómo voy yo encontrando esos parámetros? ¿Cómo voy yo encontrando esas acciones? Solo a través de estudiar. Solo a través de dos cosas. Una, a través de tu devocional personal. Tu devocional personal, no lo olvides. Solo a través de tu devocional personal. Y dos, a través de estudiar la palabra de Dios. No de leer la Biblia. No de leer la Biblia. Te repito. No de leer solamente la Biblia. Porque cuando tú lees, pues sí, simplemente te das cuenta que allí dice X o Y cosa. Pero no se queda en tu corazón. No. Tenemos que llevarla a nuestro corazón. Tenemos que estudiarla. ¿Qué es lo que el Señor a mí me está diciendo? ¿Qué es lo que el Señor a mí me está hablando? ¿De qué me está hablando? Y allí al estudiar, entonces yo empiezo a meditar. Mira lo que dice. Estudiar y meditar. ¿Y para qué tengo que estudiar y para qué tengo que meditar? Para poner por obra. Es allí. Cuando entonces haciendo estas tres cosas. Uno, estudiando. Dos, meditando. Tres, me lleva a poner por obra lo que yo ya he estudiado y meditado. Allí es donde yo empiezo a hacer la voluntad de mi Padre. Allí es cuando yo empiezo entonces a vivir una vida nueva. Allí es cuando yo estoy ya vestido con el yelmo de la fe. Mucha gente dice, Señor, yo quiero que aumente mi fe. Tu fe aumenta en la medida en que te metes a estudiar la palabra de Dios. Cuando tú empiezas a leer la palabra de Dios, a meditar, a estudiar, allí tu fe aumenta. Porque empiezas a ver cómo Dios hizo tantas maravillas con el pueblo de Israel. Y entonces vas viendo que esas cosas que sucedieron en el pasado, sucederán también hoy en día. Porque no olvides que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. Y si Él no ha cambiado, entonces aquellas cosas que sucedieron en el pasado, hoy también pueden suceder en tu vida. Dios puede abrir ese mar rojo para que tú lo pases. Ese mar de la dificultad, Dios lo abrirá. Y si está cerca, llegar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, Dios también puede abrir el Jordán, ese Jordán de tu vida. Allí entonces nosotros vamos siendo preparados y capacitados cuando estamos entonces dejándonos llevar por Él. Y así entonces como vamos a empezar a vivir y a disfrutar una vida de paz, de abundancia, de seguridad y de fe. ¿Cuándo? Cuando tenemos puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Cuando tenemos puestos nuestros ojos en aquel que fue el mayor ejemplo de vida en esta tierra, nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que nos enseñó y el que nos ha enseñado y nos ha dado el mayor ejemplo. Ahora tú dirás, pero es que yo oro, pero es que yo leo la Biblia, pero es que yo hago esto, aquello, hago ayunos, en fin. Y cada rato me pasan cosas, y cada rato me suceden cosas, y no veo respuestas de Dios. Y entonces yo te hago la pregunta, ¿acaso lo que el Señor Jesucristo pasó fue poquito? ¿Tú crees? Y le sucedió en el mayor esplendor de su vida y de su carrera
evangelística. Lo que el Señor Jesús pasó. O si tú miras la vida de Pablo, lo que le sucedió a Pablo no fue poquito. 3 veces náufrago, cantidad de veces azotado, muchas veces preso, hasta que finalmente fue convertido en mártir. Y todo esto le pasó a Pablo en el momento más esplendoroso de su vida. Entonces Dios nos está diciendo, no es que no vayamos a tener problemas, no es que no vayamos a tener dificultades, sí las vamos a tener, claro que sí. Pero el Señor también nos dice que en este mundo tendremos aflicción. Pero ¿cuál es la promesa? Pero dice, hay de aquel, pero hay de aquel por quien viene la aflicción. El Señor nos dice, no te digo, le decía al Padre, recuérdalo, no te pido que los quites del mundo, sino que los cuides del mal. Entonces, ¿cómo hago yo para sostener mi fe? ¿Cómo hago yo para evitar todos estos ataques del enemigo? ¿Cómo hago yo para que estas cosas no lleguen a mí? Vestidos, como decíamos, con el yelmo de la fe, tomando la espada de 2 filos que nos da nuestro Señor. ¿Y cuál es esa espada? Esa espada es la palabra de Dios. Es allí donde yo me fortalezco. Es allí donde yo me sostengo. Es allí donde yo soy capaz de enfrentar todas las adversidades. Entonces dice el Señor, dice, no sirviendo al ojo como para agradar a los hombres, sino haciendo la voluntad de mi Dios, de mi Padre. ¿Y cómo he de vivir esa vida que el Señor me ofrece? Viviendo en santidad, sin mentiras, sin engaños, actuando de manera correcta, como el Señor nos exhorta, que yo pueda levantar mis manos a Dios y decirle en santidad, tu santidad vive en mí. Y así, vestidos con el yelmo de la fe y armados con la espada de 2 filos, que es su palabra, la cual tengo que mostrar como testimonio al mundo de que soy su embajador. Y por lo tanto, somos sus representantes aquí en la tierra. ¿Y cómo sigo haciendo yo esto? Orando y elevando mis súplicas a Dios en todo tiempo, en todo momento, siendo perseverantes en mi oración, siendo perseverantes en mis ruegos a Dios. Solo de esa manera podremos ver los frutos en nuestras vidas y no vivir una vida de doble ánimo, donde hoy oro, mañana no oro, donde hoy me siento feliz y voy a la reunión y al otro día ya no quiero ir. No, esa vida de doble ánimo, esa vida inconstante, a papá Dios no le agrada, no le gusta. Entonces tenemos que ser decididos. Gracias, Señor, porque contigo encontramos tantas respuestas, papito Dios, en tu palabra, Señor. Gracias te damos por tu bendición. Vamos a orar. Dámosle, papá Dios, muchas gracias. Muchas gracias por la enseñanza de este día. Muchas gracias, Padre, porque tú eres el que nos muestras el camino que debemos seguir, el camino que debemos andar. Gracias porque hoy nos muestras, Padre mío, que en tu palabra, solo a través de ella, nos fortalecemos y encontraremos ese escudo, esa protección. Tú eres nuestra roca fuerte, Señor. Tú eres nuestra roca fuerte. Dile, Señor, tú eres mi roca fuerte. Tú eres mi refugio. Tú eres mi escudo, Señor. Tú eres mi espada, Padre de los cielos. Y solo en ti me sostengo, Señor. Y solo en ti, y por ti, y para ti es mi oración, Señor. Y te damos gracias. Gracias, Señor, por la enseñanza de este día. En tu altar y en tu presencia dejamos este día, Señor. Las actividades a realizar las ponemos delante de tu presencia, Padre. Que tu bendición vaya delante de nosotros y que siempre, Señor, nuestros caminos sean tuyos. No permitas que nos desviemos ni a derecha ni a izquierda y que tu Espíritu Santo nos guíe por sendas de paz y de justicia. Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo sea con todos y cada uno de ustedes. Amén y amén. Muchas gracias, familia. Muchas gracias por esta linda oportunidad de haber estado conectados con nosotros a través de nuestra emisora Radio Calidad de Vida.
siga compartiéndola, siga hablando con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos, invitándolos a que sintonicen nuestra emisora. Y así, entonces estamos siendo embajadores, estamos siendo hombres y mujeres que sigamos dispuestos a llevar la palabra de Dios a aquel que tanto lo necesita. Dios les bendiga. Feliz día. Viviendo un nuevo amanecer. Conversemos con Dios. Conversemos con Dios. Por Radio Calidad de Vida. Conversemos con Dios.